Bueno, Ramiro, eh, entonces queríamos un poquito empezar más desde el lado personal, de que nos cuentes, digamos, desde que tú eras niño, fuiste creciendo, joven, digamos, ¿cómo fue tu experiencia con la educación? ¿Verdad? ¿Qué experiencias tuviste alrededor de tu experiencia educativa y cuándo te interesaste en trabajar por la educación rural? Como que si podemos empezar un poquito por ahí. Bueno, Deli, muchas gracias por la invitación. Eh, pues yo soy Ramiro López, eh, yo me crié en el Tolima, en un pueblito del norte del Tolima, se llama Anzoátegui, que fue producto de colonización caldense a comienzos como del siglo pasado, de una, de una familia muy numerosa, como era normal en la época. Y, y mi papá pues fue de los, como especie de colonizador de esa zona ahí del norte del Tolima, cercano al lado del Tolima, en un medio muy rural, ¿no? Donde eh, pues vivió la familia hasta que vino este tema de la violencia bipartidista, la violencia de los años 50 y comienzos del 60. A esa zona de Tolima llegó más que todo a comienzos del 60. En otras zonas llegó más temprano, pero fue bárbara como fue toda esa experiencia en los campos colombianos. Entonces terminamos en Ibagué, la familia, algunos se quedaron ahí a frentear en condiciones un poco lo que había logrado construir mi papá y mis hermanos mayores. Pero obviamente ya la situación en las ciudades se complicó. Ahí yo entré a la escuela pública, luego a unos 3 años al seminario que, eh, y terminé en un colegio ahí de la diócesis de Ibagué. Después vine aquí a la universidad a estudiar sociología en la Universidad Nacional, ¿no? En una época muy crucial ahí de la segunda parte de los años 60, ¿no? Digamos, donde eso fue algo pues que para mí me impactó muchísimo y viví como muy intensa esa relación ahí, había mucha discusión política, pero había cosas también, más por la profesión que escogí, pues había también mucho tema social, preocupaciones de todo tipo, ¿no? Y eso dio para que hiciéramos algunos movimientos estudiantiles de apoyo, por ejemplo, o de trabajo con los invasores urbanos. O sea, la violencia trajo como consecuencia una huida masiva de los campesinos a las ciudades. Y Bogotá, pues, fue especialmente, ¿no? Pues, recogió gente de todas partes. Y la gente, pues, no tenía, entonces comenzaron a invadir predios. Y a esos núcleos que rápidamente, pues, se legalizaban o buscaban. Pero había todo tipo de carencia, entonces desde la universidad a veces organizábamos cosas para trabajar con ellos. Eh, Después eso lo hicimos a nivel rural, una cosa que llamábamos campamentos universitarios, ¿no? Y eso fue un movimiento donde se vincularon varias universidades del país, ¿no? Lo sostuvimos algunos años hasta que ya la mayoría salimos de la universidad, entonces bueno, eso se fue apagando un poco, pero fue una experiencia muy bonita de yo estuve dirigiendo un campamento de esos en la zona de Sumapaz y logramos llevar un buen número de profesionales y la idea era, bueno, eran personas ya avanzadas en sus estudios que pudieran pues contribuir en algo, no tan
iniciales, sino que fueran, por ejemplo, ya terminando arquitectura o ingeniería o medicina, alguna cosa, y pudieran prestarle servicio a la gente, ¿no? Y también en la educación, pues para trabajar con los maestros rurales, en ese caso la parte de los campamentos universitarios que se hicieron en zonas rurales, ¿no? Fue una muy bonita experiencia, que digámoslo así, después ya cuando pues me tocó ponerme a trabajar y viene pues, ya con el tema familiar, ¿no? Con hijos y toda esa cosa. Entonces me vinculé a programas que tuvieran que ver con el tema agrario, ¿no? Y con ruralidad. En esa época era interesante que uno salía, digamos, los años, comienzos de los años 70 y todo eso. Quienes egresábamos no teníamos problemas laborales, había una posibilidad de ingresar a cualquier institución, incluso, por ejemplo, sociología era algo como nuevo y de todas partes le decían, bueno, usted es como interesante, venga, que puede ayudar acá. Había habido esa figura de Camilo Torres, ¿no? Claro. que, que era sociólogo y que fue de los creadores de la Facultad de Sociología de la Nacional, que era además el capellán de los estudiantes. Y bueno, y antes de que él se radicalizara en su cosa política, pues que fue algo terrible, que lo mataron pues a los 2 meses de que intentó hacer una vida de armas, eso realmente no era para eso esa persona. Pero ese tema de las cosas que él hizo, como los programas que propició, por ejemplo, él estuvo muy cercano a la acción comunal y otras cosas desde la Universidad Nacional. Entonces, eso impactaba y decían, bueno, estos sociólogos, él fue de la junta directiva del INCORA, por ejemplo, ¿no? Del incipiente INCORA, ¿no? O sea, veían la sociología de pronto como una cosa útil, de pronto, claro, él después vino ese tema de su politización y todo eso, y esa decisión que tomó, pero bueno, quiero referirme a su parte como de sociología, que él se formó en Loaiman, pero que era una sociología acomodada a la acción, digámoslo así, como a combinar, ¿no?, el estudio con la acción social un poco, ¿no? Y desarrolló un poco de investigaciones en eso. Bueno, en ese sentido, pues yo traté de hacer un trabajo en instituciones que trabajaran en lo rural. Entonces, estuve muy vinculado al programa ADRI, de Desarrollo Rural Integrado, ¿no? En las investigaciones iniciales que se hicieron en varias zonas rurales para diseñar ese programa, ¿no? Y luego ya ya en la ejecución del programa estuve un buen tiempo ahí, pues en total como unos 12, 14 años desde el comienzo. Y bueno, por mi perfil, lo que sea, yo estaba encargado de todo el tema de capacitación y organización dentro del programa. Y impulsamos una organización de usuarios del programa. En esa época teníamos la idea de que parte de esos programas de desarrollo rural integrado era la educación. Entonces, no se alcanzó a trabajar propiamente en temas de calidad, pero sí había el ICSE para esa época, que era una cosa de construcciones escolares y de dotación. Entonces se llevó mucho eso, ¿no? Y algunas, y sobre todo con el SENA, se apoyó mucho capacitación, digamos, técnica de un lado, ¿cierto? Que es pues como lo común del SENA, pero en esa época surgió algo que no sé si conociste,
la CAPACA, Capacitación para la Participación Campesina. Eso fue el diseño de un grupo allí de gente, de directivos del SENA, estaba Miguel Ángel Osorio, Jaime Ramírez, bueno, que eran como técnicos, incluso más agropecuarios, pero con una inquietud de que desde la capacitación del SENA se podía formar como pensamiento crítico y de todo eso, ¿no? Y entonces se diseñaron toda una metodología que se llamaba la CAPACA, que era como una serie de capacitaciones que se hacían con los campesinos, procurando de que fueran a los distintos niveles y que terminaba, por ejemplo, con que el campesino pudiera ayudar a hacer el plan de desarrollo de su vereda o el plan de desarrollo municipal, ¿no? Y un poco de cosas, digamos, que no eran tan de la capacitación técnica del SENA, sino más como de formación política en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Digamos, no de fanatizarlos en algo, en un partido, sino de darle como capacidad de entender e intervenir. Eso fue una cosa interesante, digamos, y se hizo porque había directivos del SENA que respaldaban eso, y luego se crearon varias organizaciones de ONGs que desde fuera también, Corfas, por ejemplo, no sé si eso iba a mencionar, eso fue producto como de todo ese proceso que se está dando. Y obviamente el programa DRI, pues respaldábamos, porque el DRI era el que coordinaba todo eso, todas las entidades que intervenían, ¿no? Eso fue una enseñanza muy interesante. Yo me retiré un poquito ya en un momento en donde comencé a ver mucha politización de esos programas. ¿En qué sentido? Que, digamos, el programa se creó como un programa nacional, respaldado por Planeación Nacional, y entonces tenía dinero de financiamiento de bancos internacionales. Pero después avanzó en el país el tema de la descentralización, sobre todo después de la Constitución del 91, ¿no? Entonces, cambió un poco la filosofía en el sentido de que el programa debería ponerse en función de esa descentralización, ¿no? En teoría eso suena bien, digámoslo así, pues es como dice, sí, claro, ya hay un avance en eso, y si las regiones están tomando en sus manos las cosas y todo, pues es obvio. Pero realmente en el país no había, digamos, como madurez para eso, ¿no? Entonces, el país ha sido centralista por un lado y simplemente politiquero por el otro. Entonces, en las regiones siguieron como con la costumbre que las decisiones se tomaban a nivel central, pero como ya los recursos y todo eso se los transferían a las regiones, entonces comenzaron pues a hacer de todo pues con esos dineros, y ya no había la capacidad que había antes de controlar eso ni nada. Entonces yo vi que eso no iba como por buen camino. Y me retiré y hice una maestría en economía que estaba muy deseoso de hacer, y ya seguí un tiempo con el IICA y con el Ministerio de Agricultura, y en el gobierno de Samper, como un amigo personal llegó a ministro, Jaime Niño Díez, y me llamó, pues con él habíamos hecho algunas cosas, incluso desde muy jóvenes, en eso de campamentos, en muchas cosas. Entonces me llamó que le ayudara a montar el proyecto de educación rural, ¿no? Explico, o sea, al comienzo de ese gobierno una serie de movilización social fuerte, y Cecilia López era la ministra de Agricultura. Entonces ella, para
manejar ese tema de las movilizaciones que había, hizo un pacto con los campesinos, ¿no? Con las organizaciones campesinas, más que con los campesinos en general, sino con las organizaciones que actuaban en ese momento. Y en ese pacto iba incluida la educación, o sea que le iban a poner bolas, o sea, los campesinos reclamaban un mejoramiento de la educación rural, ¿no? Siempre más en la parte más de montar de la oferta del servicio, por ejemplo, que las escuelas, que la planta docente, que el equipamiento, que los servicios básicos. Era la mayor preocupación, ¿no? Los campesinos normalmente no ven el tema, digámoslo así, de la calidad de esa oferta educativa o qué se lleva, ¿no? Eso realmente, a mi juicio, casi nunca ha estado más como en manos de personas como expertos y bueno, gente como con otro nivel, digamos, de inquietudes, pero ya la gente en general, su mayor aspiración es resolver como la oferta institucional, no tanto. Y bueno, de eso, más o menos de eso se hablaba, ¿no? Digamos, entonces, este ministro me dijo, bueno, me ayuda en eso, mientras yo estoy acá. Me hizo educación, dijo, ahí ese compromiso, eso está firmado, ¿no? Y yo quiero que eso se haga, ¿no? Entonces, y ahí salió el proyecto de educación rural del Ministerio de Educación. Eh, yo estuve en eso 3 años, ¿no? Digamos, al final de mi tiempo es cuando hubo el cambio ya de gobierno, porque se acabó el gobierno y obviamente salió este ministro y llegó pues otro gobierno de otro ministro, en fin, ya no recuerdo si. ¿Eso fue qué año también? Eso fue el de Samper, creo que fue del 96 al 2000, me parece, bueno, o un poquito antes, 94 al 98. Bueno, en todo caso fue un poquito antes del cambio de siglo, ¿no? Que ahí entró Pastrana, digamos, después de eso, ¿no? Y aunque a mí no me pidieron, digamos, pues yo no era de planta, sino que esas cosas se vinculan a unos por contratos y eso. Y a mí no me pidieron realmente el puesto ni nada. Y había cosas ya muy, muy avanzadas y todo, pero vi que eso cambió tan fuertemente, personajes y todo, y dices, no, yo creo que aquí no. Pero también sabía que ya eso estaba bastante cocinado, digámoslo así. Y efectivamente ya habían cosas firmadas, acuerdos con el Banco Mundial, que fue el principal financiador de eso. Entonces, digamos que ahí comenzó el ciclo de Coreducar. No sé, digamos ya, yo también, pues también por eso me salí, porque había una cosa que hicimos dentro de ese diseño fue una consulta muy amplia, ¿no? Con eventos en muchas partes del país, y acá a nivel central de Bogotá y del ministerio. Entonces, yo logré conocer ahí a toda la gente que estaba, y obviamente Fundae, conocimos no logré conocer a Farzán Arbad, creo que ya él venía, pero yo ya no estaba como en la operación del SAA ni nada de eso, sino estaba en otras cosas y realmente no, me hubiera gustado conocí la leyenda, pero no bueno, pero sí los conocí a todos y sobre todo a la gente que trabajaba estos programas, ¿no? Entonces, y entramos como en confianza, fui a muchos sitios y todos los eventos.
Eso me fascinó a mí, toda esa experiencia educativa. Y otras que se estaban haciendo, pero realmente lo que era impactante era esa experiencia en ese momento. Y el compromiso de la gente y las cosas. Eso, en algún momento, una charla con algunas de las personas que estaban ahí, ahí que es conocerlo al curita Pacho, ¿no? Pacho Campo de Antioquia. Hubo tres de esos personajes que pues siempre como que me jalaban al compromiso y yo me sentía bien, digamos, haciendo eso, que eran el Pacho, padre Ramón, ¿no? Y el padre Michel, de la zona ahí del sur de Santander, ¿no? Barbosa, Vélez, todo eso. Entonces, con algunos de ellos hablábamos, bueno, pues que no, esto no podemos dejarlo así, tenemos que seguir, no sé qué. Entonces, y ahí surgió ya la idea de Coreeducar y todo eso, entonces comenzamos a trabajar eso. Y ya muy pronto se formó Coreeducar, ¿no? Y, 1999, ¿no? sí, 2000, más bien, como 2000 creo que, bueno, tendría que ver ahí pero sí, es como en el año 2000, más o menos, 99-2000, digamos, como en ese tránsito ahí de... Y claro, muy precariamente, pues porque... pero bueno, lo constituimos y por lo menos unos 12 años dimos guerra con eso. Eso fue interesante, ¿no? Digamos, eso es... bueno, y es así un poquito como mi historia en Coreeducar. Yo duré hasta el 2011, me retiré y estuve, pues después, un poco en la consultoría un buen tiempo, ¿no? Estaba en eso y apoyando algunas experiencias comunitarias en ese terrenito que te dije allá en el Sumapaz. He estado estudiando también un poco, en fin. Y pues ya hace como unos 5 años, pues he estado menos vinculado, pero mucho menos comprometido en trabajos y todo eso, pero no desvinculado del todo. O sea, hemos estado ahí en todo eso. Conocí una gran amiga que fue del equipo pedagógico clave de Fundae, que era Carmen Inés Gamboa, ¿no? Y con ella, porque la Coreeducar, ella vivía acá en las Torres del Bosque Izquierdo. Al comienzo Coreeducar funcionaba en un complejo que hay de la Universidad Nacional, que es donde queda hoy en día la rectoría, que llaman Gorgona, pero de ahí en adelante había una cosa que era antiguamente residencias estudiantiles para estudiantes casados, no sé qué. Eso se terminó hace muchos años y eso lo aprovecharon algunas ONGs. Entonces había uno que actuaba acá en Cundinamarca, que logró que le dieran a su organización, él hacía SAT en varias zonas, ya me voy a acordar el nombre, pero digamos, logró que le dieran Jaime Blandón. Él logró que le dieran pues unas oficinitas, pues había que pagar algo, pero no mucho, o sea, había que pagar los servicios. Y entonces me convino conmigo de darme la mitad y ahí funcionamos como un año largo, 2 años.
Después, entonces, con Carmen Inés, que también estuvo allá, iba allá, porque ella ya con el esposo, además de todavía su vínculo con Fundae, después tenían como una ONG, o una fundación con el esposo de ella, con Perucho, y entonces conseguían recursos para trabajar en Boyacá y en Santander, pero para hacer eso pues había que presentar proyectos y entonces ella llegó ahí a esa oficina y después compartimos una oficina que quedaba por detrás del edificio de ella, o sea, en el primer piso. Con el tiempo eso quedó solamente de Coreducar, cuando ya crecimos un poquito y teníamos... eh, porque pues ahí al final, bueno, no al final, sino una cosa que había para la parte operativa de Coreducar era de que las instituciones que hacían parte daban un apoyo económico de acuerdo al número de estudiantes SAT que tuvieran, ¿no? Efectivos y todo eso. Eso funcionó más o menos, y había algunas que tenían un muy buen número de estudiantes, entonces, aunque la contribución por estudiante era mínima, yo recuerdo que eran como, que eran 1.000 pesos o alguna cosa así. Todos entrábamos ahí, bueno, estábamos, bueno, había que pagar obviamente a una secretaria, la parte contable, todo eso, que siempre la mantuvimos muy bien para no, muchas veces las organizaciones se destruyen es por faltar, porque no funcionan esas cosas tan sencillas, pero que son ocupación y hay que tener la gente precisa para eso. Entonces, logramos ese financiamiento básico hasta que comenzaron a presentarse problemas, ¿no? Digamos, de bueno, tal vez yo ubico, es decir, las organizaciones, digamos, que operaban el SAT, dependían de los convenios que ellos hacían a su vez con las secretarías de educación en los departamentos, ¿no? El tema es que eso fue, es decir, y en todas esas secretarías, en un momento dado llegó a haber más de 20 departamentos donde teníamos esos programas, ¿no? Y que Fundae pues tenía convenios pues, con las respectivas secretarías de educación y todo eso. Pero en un buen momento yo comencé a observar que eso comenzó a deteriorarse un poco por una serie de factores. Bueno, uno es, por ejemplo, de que los maestros sindicalizados, es decir, comenzaron a ver como una amenaza el tema del SAT, ¿no? Es decir, y a decir pues que eso era, pues que eso iba a quitar plazas de los magisterio y obviamente que no se animaban a metérsele a una propuesta de ese calibre que era, digamos, muy exigente, ¿no? Digamos, para el docente y todo. Entonces, optaron fue como por descalificar la cosa. Entonces iniciaron pues una serie de cosas que comenzaba uno a oír, que no sé. Y no una gran campaña, pero sí una cosa soterrada que fue cambiando incluso la actitud de la secretaría. Dice, bueno, seguramente, yo creo que el sindicato de los maestros es muy, todos lo sabemos, es una cosa muy fuerte, ¿no? Creo que el sindicato más fuerte que existe en Colombia, eh, en fin. Y entonces las secretarías pues comenzaron a desestimular esos convenios y en algunos casos comenzaron es decir, por ejemplo, pongo el caso de Antioquia, ellos lograban durante mucho tiempo una buena negociación con la Secretaría de Educación en el sentido de que reconocían un pago que no era estrictamente lo que está formalmente para la educación de adultos,
sino que aquí podían pagar un poco más porque reconocían el esfuerzo que había y además que entendían que eso, y lo cual era cierto, no solamente eran adultos, sino que habían niños pues pelados, niños todavía y adolescentes en la experiencia educativa, ¿no? Porque en muchos de esos sitios no había las escuelas o no había los suficientes maestros. Entonces eso llevó a que ellos reconocieran un poco más de lo que normalmente se reconocía en la educación de adultos, ¿no? Que la educación de adultos es tasada por el 60% de lo que le pagan a un docente normal, ¿no? Digámoslo así. Y eso en esa época, hoy en día los docentes están mucho mejor salarialmente y todo eso, pero en esa época aún les faltaba mucho por conquistar. Entonces se volvía ya el ingreso muy, muy escaso y esos convenios que hacía Fundade con esas secretarías entonces se fueron complicando a mi juicio, ¿no? Bueno, y lo entendía era porque eso comenzó a rebotar en el Coreucar, o sea, comenzó ya a disminuir mucho los aportes. Vino como una fase en donde también algunas instituciones aceptaron hacer el SAT como educación de adultos, o sea, digamos, adaptarse a las disposiciones, digamos, que había. Y por ejemplo, las 4 instituciones de Santander terminaron en eso, ¿no? Digamos, a mí eso no me parecía y aún no, pues no sé si eso es cierto, si es que por todo el rigor, por todas las cosas que yo veía en la propuesta, el estudio que hacía de esos textos, y lo que yo podía ver, porque yo viajé y conocí muchas experiencias de eso, ¿no? Y yo dije, esto no se puede hacer en 3 años, que es la educación de adultos, ¿no? Y 3 años muy parciales, porque eso son cosas que se hacen por la noche, o, bueno, mejor dicho, eso es nada que ver con la exigencia de que hubiera un proceso de 6 años, ¿no? De cantado, ¿no? Con el tutoriaje necesario, con, bueno, ir avanzando en esos niveles que estaban diseñados, como se logró en muchos sitios, ¿no? Y que para mí eso era espectacular, yo, ¿no? Les decía y lo divulgué mucho. Pero eso visto ya en disminuido a 3 años y en esas condiciones, no sé, creo que aún se sigue dando, ¿no? Pero no sé, en eso no me atrevo a evaluar porque ya cuando eso comenzó a generalizarse, porque yo me retiré, eh, eh, porque era difícil sostener, para yo lograr sostener el Coreucar nos tocó hacer proyectos, o sea, nos tocó, ya no alcanzaba lo que aportaban las instituciones, que a veces era muy desgastante pedir eso, en fin. Entonces, tuvimos varios proyectos de capacitación a docentes, por ejemplo, con el ministerio, con computadores para educar, o sea, estaba empezando con computadores para educar. Y yo un buen día me metí allá a la directora de eso. Y le dije, yo conozco los sitios más increíbles donde usted puede hacer maravillas con eso. Bueno, y fui varias veces hasta que al final aceptó. Dijo, bueno, vamos a hacer unos convenios con usted. Nosotros les damos los... pero entonces yo pensando un poco en el tema, le dije, bueno, pero son zonas rurales, los docentes pues no sabemos si están. ¿Por qué no hacemos esto? Capacitamos unas personas que vayan a hacer esto. Yo pensando en todos estos docentes que había ya en los equipos de cada institución, ¿no? Y le sonó la flauta y entonces la cosa,
y nos dieron una muy buena capacitación. Había una instructora, una muchacha argentina, ¿no? Y acá, por allá en el norte, logramos una concentración larguita de casi 2 meses de capacitación de muchachos en el tema de informática ligada a la educación, ¿no? Incluso utilizando cosas del SAT y todo. Eso fue bonito. Entonces, ganaban las instituciones porque a esos muchachos se les reconocía algo, llegaban los aparatos para los estudiantes y nos quedaba un margencito para coeducar. O sea, hubo algunos proyectos de esos que, el tema de proyectos productivos, por ejemplo, con eso hicimos una capacitación a docentes rurales del programa del proyecto de educación rural que ya estaba en operación en el ministerio, ¿no? Y ahí estaba vinculado Javier Serrano y otra gente pues amiga y todo. O sea, cuando yo salí, como un año más después se gastó ya la terminación de toda la formulación, ¿no? Y la parte de firmar contratos, porque eso es un complejo, eso tiene que ir al Congreso si es un crédito internacional y tiene que haber garantía de que va a haber la contrapartida nacional y bueno, eso se demoró, pero ya en adelante continuó y ese tuvo también un proceso propio muy interesante en algunos casos vinculado al SAD y en otros no, es decir, otras cosas se hicieron directamente por los equipos que se armaron en la Secretaría de Educación. ¿Qué hice? Ahí quedó diseñado crear unas coordinaciones y unas alianzas en un esquema de alianzas, ¿no? Coordinaciones que eran personas que se extraían generalmente de la misma Secretaría de Educación, recibieron mucha capacitación, era gente muy buena y trabajaron la fase 1, la fase 2, muy bien en ese programa. Conocía a mucha gente también de esa, ¿no? Digamos, y en el nivel central estaba personas muy buenas ahí, como Javier, Isabel Segovia, por ejemplo, estuvo apoyando muy de cerca eso. Al comienzo estaba esta chica que me has mencionado, ¿cómo se llama ella? Emilda, sí, ahí fue un equipo que estuvo en la primera fase al comienzo. Después salió y entró Javier y otras personas. Pero toda era gente muy entregada y muy buena, o sea, eso fue una experiencia bonita, ¿no? No logramos, pues, o sea, el SAS no pudo ser ahí como el centro, pero tampoco estuvo, no estuvo por fuera tampoco, digámoslo así, fue una experiencia en muchas partes, se hizo SAD, y se recogió mucho, digamos, de lo que había creado ese ambiente de SAD, ¿no? Porque lo que se había hecho en Coreducar, que fue, digamos, como para hablar, digamos, de algunas cosas, incluso aquí había puesto como unos punticos, digamos, por ejemplo, cosas que resalto de esa experiencia, ¿no? La discusión con el MEN sobre los modelos alternativos de educación en el campo, tanto en su propuesta pedagógica pertinente como en las necesidades de financiación de estas propuestas. O sea, eso se hizo en esa primera fase, pero se siguió permanentemente. O sea, nosotros siempre que había junta de Coreducar, se invitaba a la gente del PER, o sea, el Proyecto de Educación Rural, ¿no? Y entonces hasta se volvió hasta gracioso porque, bueno, siempre cuando nos reuníamos toda la junta, no la junta directiva, sino ya en todas las instituciones, entonces buscábamos la forma de hacer un almuerzo después de la reunión. Y entonces invitábamos a los del PER y este Serrano siempre asistía.
pero a veces venía sin soluciones a cosas que le habían. Y digo, no, yo no quiero ir, me da pena ir a almorzar allá a gorrearles el almuerzo, no tengo soluciones para. Y entonces se volvía esos chistes, pues, de, no, hombre, tranquilo, que después se desquita con nosotros. Nunca lo hizo, eso era un poco de temas ahí. Bueno, otro punto es interrelación entre las entidades ejecutoras de SAD que permitía compartir los logros de cada entidad. Eso también se ha dado, o sea, ¿no? Había una relación SUNAED, cada uno, pero esto generó relaciones entre la gente, incluso préstamos de docentes y un poco de cosas que eran decisiones ahí que ellos tomaban, ¿no? Para conveniencia de esto, ¿no? Y se informaban de cosas que estuvieran haciendo allá con FUNAED, sobre todo, recuerdo mucho lo de la Universidad Rural y eso, ¿no? Ahí estuvimos en varias reuniones. Una cosa que fue bien interesante en Curebucar es, bueno, por el diseño del SAT, ese tema de proyectos pedagógicos productivos cobra mucha relevancia, ¿no? Y precisamente la forma, o sea, la estrategia pedagógica conduce mucho a eso, ¿no? Digamos, y se busca, ¿no? Que los jóvenes que hay, muchachos jóvenes que egresen, pues sean líderes, en primer lugar, del desarrollo local, comunitario, en fin, cosa que yo vi eso impresionante en muchos sitios, ¿no? Gerentes de cooperativas, alcaldes municipales, concejales, eso era maravilloso. Pero además de eso, el tema de su propio emprendimiento, ¿no? O sea, bueno, son muchachos rurales, pobres, en fin. Bueno, de pronto en esos años no se enfatizaba tanto, pero que últimamente sí se ha vuelto una cosa terrible, podemos hablar un poquito de eso, es la tendencia a la migración de los jóvenes del campo, ¿no? Tal vez en esa época uno, sobre todo esos estudiantes de SAD, eran muchachos todavía muy comprometidos con el campo y todo eso. Pero era claro de que si ellos no tenían un proyecto de vida, digámoslo, real, pues era complicado. Entonces, la idea era utilizar esa buena formación que estaban sirviendo para generar esto. Y eso fue una cosa que compartieron todas esas entidades muy bien, a mi juicio. Hicimos, si no recuerdo, fueron 4 eventos nacionales de proyectos pedagógicos productivos. O sea, recuerdo que uno se hizo, por ejemplo, en Málaga, Santander, uno en San Gil, uno en Apía, Risaralda, uno muy grande en Marinilla, Coredi. Y eso fue tan importante que eso trascendía, porque no era solamente, eso se volvieron eventos feriales para la gente que estaba en esos municipios, y entonces, claro, la gente tiene conexión, ¿no? Entonces iban de la administración municipal, le daban publicidad, eso era una cosa muy bonita. Y daban incluso no era de un día, sino eran 2, 3 días que tenían sus estantes y sus cosas que mostraban ahí, ¿no? Sus productos. Y ver a esos pelados explicar eso, ¿no? Porque además no eran los tutores, eran los mismos muchachos mostrando eso era muy bonito. Incluso esa experiencia la cogimos y nos planteamos a una convocatoria que hizo el PER, formación de docentes en eso. Y bueno, la ganamos. De pronto fue la recompensa de Serrano ahí por los almuerzos. No, es un chiste. Metió la mano, no creo. Nunca le he dicho eso, pero
Pero de todas maneras sí fue clave porque nos permitió primero divulgar esa experiencia tan buena y ahí llevamos algunos de los muchachos instructores del SAC que estuvieron metidos muy en eso, ¿no? Eso fue, bueno, entonces este tema de los proyectos productivos. Otro tema de Coreducar fue que dinamizó la discusión ya a nivel del país sobre la educación rural. Digamos que a través de dos cosas bien importantes, los congresos nacionales de educación rural, ¿no? Y de otro lado la Mesa Nacional de Educación Rural, ¿no? Estas cosas, digamos, Coreducar logró, digamos, fueron 5 congresos de educación rural, ¿no? Todavía se está hablando a otra de... los 2 primeros lo organizó un equipo, un muchacho ahí muy entusiasta que venía de Manizales, de la universidad, y con el respaldo de la Facultad de Administración, de la... Bueno, pero el muchacho pues era de esos paisas de mucho dinamismo y entusiasmo y carisma, entonces logró convencer y hizo uno en Manizales y uno en Villavicencio, recuerdo, ¿no? Pero el muchacho pues no estaba muy vinculado propiamente al tema, ¿no? De la educación rural y entiendo que él después logró un enganche laboral y entonces bueno, está ahí, no recuerdo con qué entidad. Y entonces eso ya lo asumimos nosotros. Los siguientes 3. Y uno extraordinario me pareció a mí fue el del tercer congreso en Medellín, ¿no? Eso fue en el año 2000, entiendo. Perdón, 2010, ¿no? 2010. Eso fue por todo lo alto, digamos así, una cosa de una asistencia impresionante, como 1.500 personas, ¿no? Se trajeron una serie de intelectuales, Buenaventura de Sousa y otras personas. Bueno, fue de mucho impacto eso. Gustavo Wilches, bueno, Fundae también vino. Bueno, mucha gente, no tanto nacional como de ahí de Antioquia, que se le metieron muy duro a eso, o sea, con la secretaría. Y ahí estaba muy vinculado, que después fue de Coredi, que a mí Dali me está fallando un poquito. Me sucede que se me olvida, pero después me acuerdo. Pacho, no era el padre Pacho, sino Pacho Cuervo. Pacho Cuervo. Que después, de ahí en adelante fue la mano derecha de Pacho Campos, ¿no? Ahí en Corey. Hasta que vino pues ese cambio que hace poquito se dio, donde les dio un poquito más, pues a estos curitas que los trataron a mi juicio un poco como mal, pues aquí pues, no para divulgarlo en la entrevista, pero ¿Quién los trató mal? a mi juicio, es decir, en la forma en que salieron, ¿no? Digamos, por ejemplo, a Ramón González que hizo ese movimiento de ese carácter, que él no solamente hizo eso del SAD, sino que hizo bueno, pues, muchas cosas y la visión de región, de territorio, de tema cooperativo, bueno, tantas, la Universidad de San Gil, bueno, de un momento a otro el obispo, que son entonces, él casi sin enterarse, no, usted ya no, te pasa a retiro, ¿no? Claro, me refiero que no es una persona de esas, debería haber como un tratamiento un poco distinto. Y el pobre eso lo afectó terriblemente, eso entró por toda razón, ¿no? Digamos, el creador de cepas.
Bueno, Michel, bueno, él tuvo fue un problema de una enfermedad y fue muy traumático eso, ¿no? Digamos, bueno, muy traumático para la entidad, ¿no? Lo menos traumático que yo en la vida he visto en el sentido de una persona, ¿no? En el trance de su muerte. Porque era un hombre que tenía eso claro y se me va a morir, ya todo el mundo dijo, usted se va a morir. Y entonces comenzó a organizar a todo el mundo y hasta el día anterior de su muerte, absolutamente decidiendo todo y no permitía que nadie hiciera tragedia ni nada de eso. Bueno, por eso le digo, pero en su cosa personal. Pero, por ejemplo, ahí había enredos de la institución, tuvo que acelerar eso para que eso no fuera después. Él había logrado un poco de bienes, pero no de él, sino de la fundación ahí. Y bueno, finalmente él termina su... Y el padre Pache, bueno, yo diría que es decir, en un momento dado ya lo suspendieron. Obviamente también le pegó muy duro porque ese es otro hombre que hizo una cosa de, de una dimensión. Y creo que al final se dieron cuenta de eso y resarcieron el tema, entonces ya él por ejemplo, lo conservaron en la junta directiva de Coredi, ¿no? Y él está a cargo de unos proyectos en el Peñol, que fue donde originalmente había el centro de capacitación de Coredi y todo eso, ¿no? Que era muy famoso cuando se hizo la formación de estos licenciados de educación rural de Fundaec, ¿no? Entonces entiendo que el padre Pachito está ya, porque ese hombre sin hacer algo, yo creo que se entra. Eso es un motor impresionante. Tiene ya, va para los 90 años y sigue como, bueno. Bueno, sí, tal vez una cosita acá es como la importancia ya no solamente interna de la coordinación de las instituciones, sino ya como de incidir en temas de opinión más nacional, ¿no? Que fue estos congresos que son más o menos, yo creo que para el ministerio que participaron por lo general en estos congresos, siempre el equipo que era de educación rural estaba ahí presente, en fin, y eso fue importante, digamos, para fortalecer un poco la idea de que había que trabajar la educación rural. Eh, y además de los congresos, estaba este esfuerzo de la Mesa Nacional de Educación Rural, ¿no? Ese fue pues una idea que creo que surgió especialmente después del tercer congreso, para mantener, digamos, bueno, hacer un congreso periódicamente pues es un esfuerzo muy grande. Pero implica que la gente vuelve a encontrarse en un congreso, pues, mientras que en la mesa la idea era poderse ser más continua, digamos, la interacción, la discusión. Y yo creo que ha sido, bueno, en general bastante útil, digamos, porque además se seguía como discutiendo cosas que en los congresos aparecían, pero también estaba lo que iba pasando, digamos, más en los intermedios. Era un espacio también de continuar la discusión con el Ministerio de Educación, con otras agencias, digamos, y ahí recuerdo que llevamos a otras instituciones públicas. La academia, digamos, me parece a mí que se fue como sensibilizando con todas estas cosas. Y yo veo que hubo universidades, por ejemplo, eh,
que no tenían, me parece a mí, un perfil de trabajo hacia la educación rural y lo fueron como implementando, ¿no? La Javeriana, los Andes, por ejemplo, ¿no? Digamos, y eso derivó en que ellos mismos después hicieron sus propios eventos y presentar cosas. Yo no diría pues que eso, pues, digamos que sea un producto directo de la Mesa de Educación Rural, pero ayudó, digamos, como a mantener, ayudó a mantener esa inquietud por el tema, ¿no? Digamos, y, y la última fase que estuvimos vinculados, incluso eso lo compartimos mucho con Javier Serrano, era de tener viva no solamente una mesa nacional, sino algunas mesas regionales, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, para un ejemplo, un caso que cobró vida fue el del Caquetá, ¿no? O sea, allá hay una persona que ya no está en la Secretaría, pero que fue mucho tiempo activa en la Secretaría, ella era la coordinadora del proyecto de educación rural, de esos equipos que te comentaba antes que se habían conformado, ¿no? Que había gente muy buena en muchas partes, ¿no? Eh, entonces ella, por ejemplo, hasta hoy en día mantiene esa mesa, digamos, Mercedes Artunduaga, ¿no? Digamos que eso podrían llamarla, ella es muy querida. Eh, y en otras partes también, digamos, era, digamos, como apoyarse en gente que había vivido esos procesos, bien sea del PER, ¿no? del ministerio, o por el lado del SAT, en fin, mantener como un grupo, pues una masa crítica de gente, digámoslo así, que estuviera... desafortunadamente, como tal vez te comentaba, la mesa, en este momento hay un llamado a activarla, ¿no? O sea, se ha conservado solamente como chat, ¿no? En los, diría yo, 2 o 3 últimos años, ¿no? Es una actividad a través de chat, donde aparecen cosas educativas y experiencias, la gente... en este momento sé que la parte esa técnica de mantener una página de esas, o no sé bien cómo es la cosa, sí, eso dependía de Coredi, ¿no? Últimamente no sé si todavía Coredi lo está sosteniendo o es otro, eh, pero entonces ha sido un poquito excesivo, es como o sea, o sea, hay cosas de educación, pero hay muchas cosas que no son de educación. Es como de la ruralidad o del ambiente político que se vive, digámoslo así, en los últimos años, que ahí vivimos mucha polarización política. Y no es que sea una cosa de gobierno, del actual gobierno, sino más de la oposición política que vive el país entre opciones de mucha derecha y opciones de izquierda. Entonces, se ve más aquí, obviamente, cosas más de izquierda, ¿no? A veces como interesantes, digámoslo así, de muchas cosas críticas sobre lo que pasa en el campo, sobre la ruralidad, información del Ministerio de Agricultura. De hecho, eso se está usando un poco de cosas, a veces institucionales, otras veces es opinión política, otras veces es educación. O sea, pero tú lo puedes ver, ahí está todavía to- todos los días uno puede leer cosas ahí en esa ¿Está Julio mesa. Roberto todavía está ahí? ¿Hay alguien de Fundaec en ese chat? ¿Sabes? Pues Julio Roberto, bueno, no sé,
Él sí, hasta todo lo de Coreducar sí estuvo, ¿no? Y de... Ajá. No, creo que sí ha estado, incluso porque vi que él respondió que él estaba muy interesado En que en, se en supiera que, en que ya se destacar. reactivara hacia lo rural, ¿no? Eso hubo respuestas, por ejemplo, del ministerio, de Andrea, ¿no? De algunas universidades. Bueno, porque te completo eso de las universidades que me parece interesante. O sea que esto dio también para animar que varias universidades se ocuparan de este tema, ¿no? Y universidades pues privadas de la connotación de los Andes o la Javeriana. Eh, la, eh, pedagógica, ¿no? Ahí hay ahí ellos han sido bastante activos en la mesa, la pedagógica. La pedagógica tiene un programa radial que surgió en este proceso, un programa pues que trata de llegar a experiencias educativas rurales, ¿no? Entonces se entrevistan docentes rurales o visitan centros educativos. ¿Cómo se eh, llama? Hay un programa radial ahí, pero no recuerdo el nombre eh, pero bueno, la Uniagraria, por ejemplo, en la Uniagraria hicimos el quinto congreso, creo. Y fue muy interesante. Eso es una universidad privada, ¿no? Digamos, pero muy creada como en función de temas agrarios y eso tiene injerencias acá, pues aquí en Cundinamarca y en Bogotá y Cundinamarca, en algunas zonas de Cundinamarca. Un equipo de gente vinculada a la antigua Caja Agraria, ¿no? Que la Caja Agraria era una entidad muy poderosa en esa época y les patrocinó hacer una universidad. Después eso no se sostuvo, pero la mantuvieron ya como una iniciativa privada, ¿no? Pero igual hay muy buena Minuto de Dios también. Ahí hay una corriente que más o menos se comparte y de alguna manera eh, creo que pues en todo el tema de Fundae, sus investigaciones, pero que a nivel nacional ahora es la agroecología. O sea, digamos, es como el tema Sí, la para sombrilla. exactamente, es como y por ejemplo, Auniagraria, Uniminuto, son muy propositivas en ese campo, ¿no? Bueno, ya lo que es pedagógica, eh, la Javeriana y los Andes lo han hecho más desde las facultades de educación, ¿no? O sea, entonces, mientras que Uniagraria y Uniminuto vinculan pues todo el desarrollo ya técnico que ellos tienen en ese tema de agroecología. O sea que esto conmocionó un poquito de la cosa académica, es como para concluir ese punto, No, es más o menos. excelente. Todo lo que Sí. has dicho de verdad recoge me parece muy bien el impacto que es grandísimo. O sea, uno cuando ya empieza a ver todas esas dimensiones, uno dice, o sea, de verdad eso se debe estudiar y se debe a recordar todo lo que se ha hecho, porque es mucha, Sí, una sí. contribución muy grande, es casi darle forma a todo un espacio de discusión. Claro. Entonces, si tú fueras a decir en una frase con qué propósito se creó Coreducar, a qué necesidad estaba respondiendo, ¿qué dirías? Como Coreducar se creó porque... Puede ser un parrafito, ¿no? Sí, No. sí, sí, claro. ¿Cómo lo dirías? Eh, bueno, era una urgencia de comunicación muy grande entre los que estaban operando ese programa, ¿no? Puedes Digamos, decirlo desde el comienzo, Coreducar se Coreducar creó se por una creó urgencia. se creó por esa urgencia que era muy clara en ese momento de
de estar comunicados y estar interactuando y estar, y, y estar posicionando la experiencia educativa ya, digamos, no como una experiencia privada, sino ya como una experiencia que debía asumir el Estado como tal. O sea, esa era como la inquietud de, dice, bueno, esto no puede seguir siendo pues así, sino que tiene que el gobierno comprometerse con esto, ¿no? Es decir, y esos esfuerzos tan grandes que la gente hacía localmente, pues visibilizarlos. Entonces era una necesidad de comunicación, de integración, de visibilización, ¿no? De, de una experiencia que ya la gente sabía que era de trascendencia, de impacto en el mundo rural, ¿no? Donde se estaba realizando. Bueno, yo diría que fundamentalmente era eso de, y que era absolutamente apoyada por todos, ¿no? Es decir, Fundae, que le dio pues su aval, ¿no? Desde el comienzo, eh, pero que dejó como las instituciones su desarrollo. O sea, yo creo que Fundae estuvo siempre presente, digámoslo así, pendiente, digámoslo así. Pero a diferencia pues de lo que era la relación ya de cada institución con Fundae en sus temas contractuales y de formación de docentes y bueno, pues que era muy fuerte esa relación. Aquí es, digamos que la cosa se lo dejó más a las instituciones, ¿no? Entonces por eso aquí eso cogió ese protagonismo, ¿no? Y esos líderes que había ahí, que eran unos líderes, como ya lo mencioné, muy fuertes, pues se hacían sentir, ¿no? Digámoslo así, de... Ya. Bueno, yo tenía un puntico que me gustaría, por lo menos, que creo que es importante como en esa mirada tenerlo en cuenta, y es que, digamos, esta experiencia de la que hemos hablado se hizo en un momento histórico, ¿cierto? En donde se maduró ese conflicto sociopolítico entre el gobierno y la insurgencia armada, y que llegó a un punto ya de maduración en cuanto, por ejemplo, el gobierno, que además se apoyó en una cosa terrible que fue el paramilitarismo, ya puso, mejor dicho, obligó a este otro sector a aceptar los procesos de paz, ¿no? Y se dio ese proceso de paz que a mí me parece muy, muy importante, pues, es decir, y que ojalá pues el país pueda, digamos, culminar alguna vez en eso, ¿no? Es decir, eh, en mi experiencia de vida es increíble. Yo desde niño he visto la violencia y no ha cesado, y ya estoy muy mayor, ¿no? Y eso sigue. Entonces dice un país cómo aguantamos tanto tiempo todo esto, ¿no? Bueno, pero fue muy interesante lo de el proceso de paz. Y lo importante, fíjese que el gran punto del acuerdo de paz es reforma rural integral, ¿no? O sea, el punto central de ese acuerdo, después vienen unas cosas operativas y políticas y de cómo trabajar bueno, el tema de lo que hicieron y las penas, etcétera. Pero lo que va hacia el país y hacia la gente es reforma rural integral, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese primer gran acuerdo de paz, básicamente lo que tenía en mente no era como transformar todo el país, sino resarcir el sector de ruralidad más golpeado, que es el más golpeado en la sociedad colombiana, ¿no? Y entonces está ahí.
Y un punto de esa reforma rural integral es el Plan Especial de Educación Rural, ¿no? Fíjate, eso yo creo que es bien, bien interesante, porque y eso eso no sale si no se hubiera dado todo esto, digamos, si no se hubiera dado el proyecto de educación rural del ministerio, si no se hubiera dado Fondae, el SAT, Coreducar, todas esas cosas, ¿no? Es decir, ahí aparece proyecto de educación rural, Plan Especial de Educación Rural se llama en el acuerdo de paz, ¿no? Y ahí es donde ya entra uno, bueno, dice, eso es un gran logro. Pero lo que uno no entiende es, digamos, que después de haber hecho eso no se logra implementar, o sea, y eso es lo que a mí me gustaría mucho por ejemplo, ustedes hablaran con Andrea Parra, ¿no? Porque ella conoce ese proceso, eso se dio un poquito con Santos, pero todo el gobierno de Duque fue eso, ¿no? Personalmente yo estuve en una de esas consultorías, ahí han hecho consultorías con muchas personas, en fin, y estuve en una en donde se logró armar, no por, es decir, yo estaba ahí como una de las personas que, pues, quería opinar, era doliente del tema, pero además, pues, con alguna experiencia. Y trabajamos con muchas personas ahí del ministerio, muchachos, ahí hay gente muy... Hoy en día toda esa gente joven es supremamente pila, pues, en todas partes, ¿no? No soy de lo que creo que uno por mayor es mejor ya que todo el mundo. Creo que no es el caso. Y sobre todo de todo ese acceso a todas esas tecnologías y todo eso. Nunca me había sentido tan agobiado cuando me vinculé a eso y eso era, por ejemplo, que había que trabajar el documento en un drive, ¿no? Entonces, eso para mí era una cosa muy difícil. Finalmente, pues lograba uno con el apoyo de ellos Pero bueno, esas son anécdotas tontas lo que quiero decir es que ahí, después en ese momento, pero ha habido otros también donde yo no estaba, donde siempre se ha dicho, ya está el Plan Especial de Educación Rural. Es una cosa que no he entendido, o sea, hay un Plan Especial de Educación Rural que está en el Acuerdo de Paz, pero que no se ha logrado concretar, ¿no? Eso es grave, digamos. Y ahí sí hay a mí me parece una responsabilidad del actual gobierno, o sea y de personas como que fue viceministro, él venía de Educapaz, él estuvo en todo ese proceso porque eso era de lo que hablábamos en la Mesa Nacional de Educación Rural, bueno, cómo va el plan especial. Varias veces fueron la gente del ministerio a explicarnos eso y a compartir eso, y es muy chévere. O sea, uno veía que eso se estaba cocinando. Mi experiencia es que estuve como 3 meses en eso, ¿no? Eh, y, y toda la gente, porque la directriz era, que me pareció además muy interesante, cuando se hizo el proyecto de educación rural en el ministerio, era un grupo, ¿no? Incluso a mí el ministro que me llamó a colaborar en eso dijo, bueno, Ramiro, mi idea es que usted arme un equipo y muevan eso. Usted no va a crear una división en el ministerio ni nada de eso. Las cosas siguen funcionando, todo el mundo en su cosa. Usted, claro, va a estar, hay una señora que es su jefe allá, porque en ese lado es que usted va a estar con su grupo. Dijo, pero no le ponga horas a nadie, usted haga eso. Y dijo, porque si no, no funciona nada, ¿no? Y realmente eso, pues el tipo sabía lo que hacía y bueno, logramos armar el asunto, ¿no? Pero cuando está este plan especial, dijeron, no, así no debe ser. Todo el mundo en el ministerio debe trabajar lo rural, que es otra forma de verlo y más interesante, pero más compleja. Entonces,
estaba la gente de educación inicial, estaba de educación media, bueno, básica, también incluso la educación superior, etcétera, ¿no? Todo el mundo, yo recuerdo que yo me reuní con todos esos técnicos y gente muy buena y todo el mundo dijeron, bueno, ¿qué se puede hacer acá? ¿Qué énfasis? Todo eso estaba o está cocinado y no, mi gran pregunta es por qué no se implementa, ¿no? Y creo que ha sido desafortunado este gobierno en eso porque ha habido gente allá con mucha sensibilidad sobre estos temas, en fin, pero como que se han dedicado a pelear entre ellos, bueno, eso no ha sido, hasta el mismo Petro lo ha reconocido, ¿no? Que no ha tenido buenos, bueno, claro que decir que él no ha tenido buenos ministros es como poner, como, digamos, pues confrontar como maluco la cosa, pero bueno, ese es así, pero puede ser que eso sea, yo creo que no creo que sean tan malos, sino que eso no han podido trabajar ahí, no sé por qué. Bueno, pero insisto, ese tema, el plan especial de educación rural, yo creo que es una cosa que está pendiente porque no se ha implementado, ¿no? Y que es una cosa muy centrado, obviamente, en lo que se hizo. Yo recuerdo, ya se recogía el nivel de educación inicial, por ejemplo, se dice que eso es muy importante hoy en día en el campo, ¿no? Es muy débil claro que en toda la educación, ¿no? Digamos, en toda la educación pública, el nivel inicial está la educación básica, la media. Por ejemplo, ahí había muy buenas ideas de hacer de la media una cosa más especial, digámoslo así, transformarla, ¿no? O sea, transformarla en otra cosa. Allá estuvo de viceministro Alejandro, que fue rector de la pedagógica, ¿no? Estuvo ahora. Él, yo lo conozco, en fin, es una persona que estimo mucho. Entonces me mandó un documento, me dijo, Ramiro, deme una opinión rápido sobre esto, que era un documento que de pronto tú conoces sobre una experiencia en el Brasil, de unos centros provinciales, ¿cómo se llama eso? En todo caso eran como unas ofertas de educación media técnica ligados a grandes universidades, pero especialmente dedicados para el campo, con un respaldo enorme de universidades de mucho nivel, pues académico y impacto, en fin. Que el gobierno de Lula desde el comienzo, y entonces tenían una meta enorme de crear como más de 100 centros de esos, digamos, que todo en Brasil pues es de enormes dimensiones, entonces ahí iban a estudiar, porque además del sitio central de la universidad, tenía múltiples ramificaciones. Yo le respondí muy rápido, claro, y le dije que no, que extraordinario que hicieran eso. Y aquí la educación media realmente no era una buena alternativa en el campo, ¿no? Digamos. Bueno, y de pronto ya para no desesperarlos tantos con... No, tranquilo, que estamos fascinados. Dos reflexiones más, que yo digo, está ese tema que leí, se me ha acabado en el tintero del plan especial, a mí me parece que eso es clave y de pronto me gustaría mucho oír a Andrea que informa sobre eso, porque eso se supone que es una ley, una cosa, digamos, y hay todos los elementos para hacerlo, bueno, no sé. De pronto fue solamente eso de los cupos y la educación gratuita. A nivel rural sí han abierto, pero a nivel universitario, que fue la propuesta
de Petro en su campaña, ¿no? O sea, en la educación habló fue gratuidad para la educación universitaria y han abierto un poco de universidades en el campo, ¿no? Digamos, eh, no sé, pues ahí uno ve, porque también, por ejemplo, en esto de los congresos de educación rural, en la mesa, llegó mucho esa discusión sobre educación superior en el campo, ¿no? Con propuestas, digamos, muy interesantes que algunas se han venido desarrollando, como la Universidad de Caldas, ¿no? Eh, lo que hizo Coredi, eh, y bueno, y otras... ¿La Católica de Oriente o con lo que hizo Coredi con qué? No, ellos mismos crearon ya unas tecnologías, tienen unas propuestas de tecnología, tienen 2 tecnologías, pero curiosamente, bueno, lo de Caldas es muy interesante porque pues tú pues conoces esa alianza, Comité de Cafeteros de Caldas y Secretaría de Educación. De Inés Ramírez, bueno, todas esas personas, que ha sido una de las cosas de educación rural bien importantes en Colombia, ¿no? Digámoslo así, que eso, el ministerio respeta mucho eso y me parece bien que lo hagan porque es eso. Ellos, es la metodología de Escuela Nueva, como sabes, desde pues, que inició incluso Escuela Nueva, después de que ya se oficializó, su gran desarrollo fue allá en Caldas, a partir de ese acuerdo, ¿no? Y de todo el apoyo de cafeteros en todo sentido, y la respuesta también de los docentes, ¿no? Que, bueno, y eso ha venido progresando, o sea, porque esa metodología, bueno, la metodología de Escuela Nueva ya está en la educación inicial, pero la propuesta que hay y en la educación superior, en las propuestas que han puesto a funcionar, es que sea con Escuela Nueva. O sea, la misma, fíjate, como los principios pedagógicos centrales que mueven, no importa el nivel educativo, sean de educación, pues, de participación activa del estudiante y todo esto que implica Escuela Nueva. Es muy interesante. Entonces, digamos que hay incluso, lo que digo es que hay propuestas a todo nivel, digamos que podríamos ver y uno no ve, entonces porque las cosas no se mueven. Y decía que tenía 2 observaciones. Yo veo que pues las últimas cosas que yo he hecho y que estoy trabajando en este momento en eso es, y no tanto en la educación rural, sino en la economía campesina, es la ruralidad y la economía campesina, ¿no? Entendemos, digamos, o sea, lo que por lo general atendía o atiende el SAT cuando actúa son núcleos de pequeños productores, campesinos, o sea, ahí esos territorios hay economía campesina. El asunto es, digamos que hay unas señales de alarma en la ruralidad por una especie, a mi juicio, bueno, dicho, eso es lo que estoy tratando de reflexionar, de una descomposición más rápida de la economía campesina, ¿no? O sea, eh, contrasta, por ejemplo, hoy en día se dice algo que es cierto, además, y que es algo que puede este gobierno mostrar. Dice, el campo le ha dado una mano a la economía, o sea, el sector, los indicadores económicos son favorables al campo, ¿no? Eso ha sido interesante. Yo me he puesto a ver, oiga, pero si uno ve tanto lío en el campo y cómo es que estos que están pero han confluido varios factores, por ejemplo, un abaratamiento, por ejemplo, de los insumos, una estrategia de democratización del crédito,
digamos, el mismo precio del dólar, por ejemplo, ha incidido, un dólar que no se ha disparado, entonces eso influye en todo eso que se importa, ¿no? Maquinarias, insumos, todo eso. Y, y digamos que las condiciones climáticas, bueno, en fin, una serie de cosas ha hecho que haya una buena producción y eso ha incidido en que el sector agropecuario, digamos, los precios internacionales, ¿no? O sea, eh, nunca habíamos visto, mejor dicho, desde la época de Rojas Pinilla no había habido una bonanza en precios como la que hubo, del café, me refiero específicamente. Y el café pesa mucho, ¿no? En la economía, no como antes, ¿no? Pero en la economía agropecuaria pesa mucho y en muchas regiones, ¿no? Y llegar pues a esos precios que tuvo el café el año pasado, por ejemplo, eso, ¿no? El serrano es hoy en día cafetero, ¿no? No sé si sabes. Sí. Ese es, con un hermano de él, tiene hace muchos años una finca en Curití, ¿no? Ajá, él me contó. Eso es. Y ese ya se volvió. Ah, Pero no es pequeña, es una finquita mediana, así más, no tan grande, mediana, pero te puede dar, digamos, unas 30 hectáreas en café o 25, eso es. Y son muy aplicados y con él trabajan pues toda la tecnología, con sombrío, o sea, además muy apreciado su café, es decir, ¿dónde lo distribuye? pues ellos venden a la cooperativa ahí de San Gil, pero él tiene una red de personal de distribución de café. Habría que hablar con él realmente. Sí, sí, y es un café rico, sí, de esa escena. Sí. No, Javier es yo siempre me gustó mucho su personalidad. Primero que uno siempre está riendo con Así él, es. pero una persona muy honesta. Me gustaba Sí, él es. muy, muy honesta, muy pensante, muy consciente, de verdad. Bueno, yo le dije que te quiero entrevistar. Y me dice, no, yo estoy en Curití, entrevista a Ramiro. Él sabe más que yo. Sí, sí. Qué bueno. Muy bien, Está un no, poquito enferma, sí, eso me contó que tiene está sus viniendo problemas. más como Bueno, terapia. como todos tenemos. Sí, Eh, eh, bueno, digamos que está esa situación, pero independiente de eso, digamos, uno nota que hay fenómenos en el campo que indican, digamos, que hay como algo como un proceso más acelerado de descomposición o digámoslo así, como... Yo pondría tres cosas. Uno, digamos, ya demográficamente somos muy pocos los rurales, digamos, bueno, incluyéndome yo, pues que... O sea, estamos en una relación 80-20, o sea, la ruralidad es el 20%, digamos, eso implica que es un país que ya difícilmente, podemos decirlo, o sea, y en un proceso histórico muy acelerado, o sea, esto se dio en 70 años. Hay países que han hecho ese tránsito, o sea, hacia allá van todos los países, eso tenemos que ser realistas, o sea, los países van pues todo país se industrializa, ¿no? Digamos, si esa gran potencia nueva que es China, digamos, su drama fue después de que ganó el poder político, de decir, bueno, ¿qué hacer con una república que eran todos campesinos, ¿no? Y campesinos muy pobres, todo el mundo. Entonces, todos esos 70 años se dedicaron fue a construir una sociedad urbana, digamos, conmensurable, y ahí están, bueno, dicho, y atraer a esos campesinos a darle un nivel de vida. Es decir, y aquí nosotros, digamos, estamos en una relación 80-20, eso ya
pesa mucho en un periodo muy corto. Segundo, el campo se está envejeciendo demográficamente, es decir, no solamente somos minoría, sino que el envejecimiento es más evidente que en el resto de la sociedad, que además también se está envejeciendo, ¿no? Digamos que ese es otro fenómeno, es nacional, y bueno, y internacional, o sea, eso como todos sabemos lo que está pasando en muchas partes. En Colombia ya entró el DANE, en esos 70 años que yo menciono, digamos, las tasas, digamos, de nacimiento y de, ¿cómo es que llaman eso? Digamos, bueno, el número de hijos por mujer varió como de 6, entre 6 y 7 hijos por mujer a 1.6 actualmente, ¿no? O sea, en un tiempo muy, muy rápido, ¿no? Y eso sigue, ¿no? O sea, los datos que han dado de cómo disminuye el número de nacidos, de niños nacidos, eso en general, digámoslo así, en toda la sociedad. Pero los datos no son muy distintos en el campo. O sea, siempre había tasas de natalidad mayores en el campo que en la ciudad. Eso se ha venido, digamos, acercando, ¿no? Digamos, creo que está en 1.9 en el campo y en 1.6. Bueno, no, esa parte no la divulguen porque creo que estoy equivocado, digamos. Pero es decir, hay un descenso enorme y la distancia entre lo rural y lo urbano, ¿no? Se está acortando. Se está transformando, digamos, mucho la estructura familiar en el campo, ¿no? Las mujeres cabeza de familia, las familias unipersonales, ¿no? Todo eso que está pasando en la sociedad colombiana, allá también se está dando, ¿no? Sí. Y una última, bueno, y dos más poco catastróficas, es la migración continuada de la juventud, ¿no? O sea, con Javier Serrano hicimos unos trabajos para unas firmas que se ganaron unos proyectos del ministerio, ¿no? Y era ir a mirar estos temas de la educación rural y se escogió aleatoriamente un poco de instituciones que eran famosas en educación rural, productos del PER y todo eso, ¿no? Cosas que estaban haciendo y nos fuimos. Entonces, en las charlas y todo, nos pusimos en la tarea de discutir un poco con los docentes, con los estudiantes, el tema un poco de las expectativas que ellos tenían al terminar de sus estudios. Eran todas instituciones que tenían hasta 11 grados, ¿no? Digamos, en rural, zona eran rurales todos, ¿no? Y eso fue muy impresionante porque hacíamos una reunión con décimo y 11, ¿no? Había unas incluso instituciones muy grandes y entonces eran 200 muchachos y muchachas allí reunidos. Bueno, al comienzo el Javier les echaba un poco de sus chistes y sus cosas, entonces creaba un buen ambiente ahí. Y bueno, entonces lo retaba, muy simpático para eso. Entonces iba creando como un clima como de confianza y animado para hablar. Pero el punto era llegar, bueno, ¿ustedes qué van a hacer después? ¿Qué quieren hacer? Y ahí era lo dramático. Nadie quería seguir en el campo de esos muchachos. Y estuvimos como en 10 instituciones de distintos departamentos, ¿no? Ni las niñas, ni los muchachos, ni la mujer, ¿no? Ninguno. Hasta los papás. Después nos reunimos, por ejemplo, recuerdo aquí en Choachí, en una Ferralará se llamaba esa institución.
por alguna razón quedamos con un grupo de padres de familia que estaban ahí en ese momento en la institución, entonces dijimos que si querían hablar con nosotros un rato, y dije, claro que sí. Y pues la sorpresa es que los padres de familia no querían que sus hijos se quedaran en el campo. Todos dijeron que. Entonces eso me parece, y no, y lo he seguido corroborando, Yo llevo un poco de tiempo en ese terrenito que te digo y experiencias ahí de trabajo con la gente, entonces conozco ya como varias generaciones de pelados que han nacido ahí, que son vecinos y bueno, y no encuentra uno a alguien. Sí, pues no se han desligado porque la mamá o el papá están ahí, ¿no? Digamos, entonces casi todos están en Bogotá, entonces van y los apoyan, algunos bien, unos están bien, otros no tanto, en fin. Pero están haciendo su vida, ¿no? Y uno no ve que ellos quieran volver ahí, ¿no? La educación, a mí me parece que se está usando, incluso en esas instituciones de educación rural, básicamente como un pasaporte, digamos, bueno, dice, bueno, yo soy bachiller. O sea, hoy en día un pelado que salga a buscar alguna opción laboral, pues mínimo le piden su bachillerato. Entonces, él dice, sí, yo soy bachiller. ¿No? Pues tampoco le van a objetar y dice, no, bachiller. Y a lo mejor, pues, pues sabe cosas básicas, en fin. Y ya todo el mundo sabe en este país que la gente, ya un muchacho, pues, lo pueden recibir como bachiller y lo forman como trabajador, ¿no? Entonces dice, bueno, está la opción del SENA o lo formamos acá, porque lo que sabemos es que usted no, digamos, su preparación para un perfil laboral o alguna cosa, ¿qué es la gran diferencia con esas propuestas? ¿No? Que eso sí, esas personas que salían de ahí tenían su proyecto. Tenían una cosa. Vea, yo fui una vez al sur del Tolima, por el lado de Chaparral. Iba a haber una conmemoración de unas cosas del SAT. Ahí estaban haciendo el programa ya. Y entonces, bueno, tuve esa fortuna de participar todo un día ya en unos eventos en unas veredas donde estaba el SAT, ¿no? Y eran como una cosa como entre feria y como exposición de cosas, pero mucha actividad. Y una comunicación muy grande de gente, de las veredas, no solo los muchachos, sino que gente de la comunidad. El impacto es que todo el día, y fueron como que 2 días, muchas cosas, todas eran dirigidas por líderes de muchachos formados en el SAT. Y eso hablaron concejales, hablaron los que manejaban la Asociación de Padres de Familia, los que manejaban el tema de las vías, de los acueductos. Absolutamente todos eran, y ya habían terminado, ¿no? Entonces eran muchachos jóvenes ya con sus familias, ahí estaban todos con sus niños y todo eso. Eso me pareció una maravilla, y eran comunidades en un dinamismo y en una cosa, ¿no? Interesante, porque había gente joven ahí formada, pero con una apuesta sobre esa misma realidad, ¿no? Esa es la preocupación de lo que puede pasar, por eso. Eso decía que. Y la última, ya es eso que te comentaba al comienzo, de pronto, que no hablamos mucho, pero que es una nueva cosa que me preocupa, es ese avasallamiento de lo urbano sobre lo rural. Mejor dicho, el país ya es población rural, población urbana, ¿no? Pero los urbanos se están aburriendo en las ciudades y están volviendo
a las zonas, a las tierras rurales, pero no a ser campesinos, digamos, ni a trabajar la ruralidad. Ellos van, o van los empresarios, o va la gente de dinero que quiere vivir más tranquilos por la naturaleza, en fin. Gente que quiere ruralizarse. Creo que incluso se habla de un movimiento europeo en muchas partes del mundo, que hay gente que, sí, que vuelven al campo. Es decir, para seguir dependiendo de las ciudades y trabajar para las ciudades, sobre todo de pronto ahora las nuevas tecnologías lo permiten más, pero no para ser, por ejemplo, productores agropecuarios ni nada de eso. Eso no es su... entonces eso, aquí en Bogotá, alrededor de Bogotá y en Cundinamarca, que es donde me muevo un poco más, digamos, eso está impresionante, digamos. Entonces, el campesino ahí termina muchas veces... Ahora, no es que estén sacando, no estoy diciendo que estén sacando pues a la fuerza a los campesinos o violentamente, no. Todo es muy decentemente, y además le compran la tierra a la gente, ¿no? Le compran su suelo, ¿no? Pues es posible que haya también atropellos, pero por lo general no, la gente lo presionan y todo eso, y dice, pero bueno, y a veces los campesinos se la saben arreglar para venderlo por un mejor precio, y dice, no le vendo este año, pero dentro de un año o dos me ofrecen más. Y bueno, ve uno todo tipo de cosas, pero lo cierto es que termina por fuera. El tipo termina yéndose para el pueblo más cercano, pone una tienda, termina, como es muy común, vinculado un poco como vigilante de esos condominios. Bueno, es otra lógica. Otra lógica, pero que se está expandiendo tremendamente, ¿no? Digamos. No sé si ustedes vieron una tensión aquí en la Sabana de Bogotá, porque es uno de los sitios del país donde más está pasando eso. O sea, ahí la Sabana de Bogotá, eso era un sitio paradisíaco, eso era muy bonito. Y además de los suelos más fértiles que tiene Colombia, ¿no? Si eso fuera para producción agropecuaria. Los suelos de Colombia no son muy buenos todos, o sea, ahí los suelos muy buenos son muy pocos. Por ejemplo, el Valle del Cauca, o la Sabana de Bogotá, o el río Ariari, las vegas de esos ríos, y bueno. Pero, por ejemplo, toda la zona de ladera son suelos ya muy trabajados, muy pobres, digamos, como suelos. Y bueno, hay tanta cosa. Pero Bogotá en particular es un muy buen suelo. Y claro, eso está ya invadido de construcciones, de logísticas empresariales, de todo tipo, ¿no? Fábricas. Hay municipios que eran rurales, como Tocancipá o Gachancipá, y hoy en día son municipios industriales, ¿no? Y han usado todas esas tierras para hacer sus fábricas y todo. Digamos que esa realidad pues es como muy agresiva. Y decía que hubo una tensión porque el medio ambiente dijeron que iban a aplicar los determinantes ambientales que se han establecido, por ejemplo, para esto de Van der Hamen, ¿no? No sé si han oído mencionar eso acá a las afueras de Bogotá, ¿no? Ahí es una reserva que está en el papel, pues que está decretada, pero eso está absolutamente lleno de colegios, de todo. Sin embargo, eso ha estado en discusión, porque dicen que eso protege ciertas cosas de fuentes de agua y todo.
Y ha habido esa tensión siempre entre los urbanizadores que quieren poner eso. Peñalosa, que ha sido alcalde y todo eso, ese es muy dado a eso. Entonces quiere poner no sé cuántos miles de viviendas en esa reserva, ¿no? Que está aquí a la salida de Bogotá. Entonces, esta Muhammad, que es la ministra de Medio Ambiente, sacó una resolución diciendo pues que no, que esas tierras que van a aplicar los determinantes ambientales para por lo menos preservar algunas zonas de reserva. Y ahí fue Troya, eso, están en una pelea porque nadie acepta eso, porque eso se dañan los negocios, todo eso. Cubrimos todo, yo creo que dijiste todo lo que eran nuestras preguntas. No necesitamos preguntarte nada porque ya tenían todas las. Creo que de pronto dije demasiado, ¿no? No, está muy interesante, de verdad. Me encantó como incluso ese paralelo que tú hiciste con los procesos de paz. Me parece muy importante lo que dijiste. Muy importante. Eso no estaba en nuestras preguntas. No estaba en nuestras preguntas. Y además nos diste preguntas para Andrea. Vamos a ver, ojalá Andrea mañana, yo le mandé un mensaje pero no me responde, que nos reuniéramos mañana, pero no me ha respondido. No, eso es clave, el plan especial, eso está en la ley, claro, esa es una obligación del Estado. Sí, ¿no? Claro. Y no sé si, podemos tomarte una foto solo para poderte tener video y una foto tuya.